Yolanda Díaz se va y el 15M ha muerto. 15 años, 15 largos años, eso es lo que ha durado el movimiento 15M en España, una renovada corriente de populismo comunistoide que nació al calor del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la peor crisis financiera de 2008. El 15M ha muerto oficialmente esta semana después de que Yolanda Díaz, líder de Sumar, renunciase a repetir como candidata de la extrema izquierda a nivel nacional en las próximas elecciones generales. Como sabéis, esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Sumar y Yolanda Díaz, hoy en el gobierno, son fruto de un fenómeno anterior muy concreto. Todo empezó en mayo del año 2010, cuando el entonces presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en medio de una colosal crisis económica, subió a la tribuna del Congreso para anunciar el mayor recorte de gasto hasta la fecha. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal. Y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales. Zapatero recortó el sueldo de los funcionarios, congeló las pensiones, eliminó prestaciones y aplicó una reducción generalizada de gastos e inversiones públicas para tratar de ahorrar unos 15.000 millones de euros a corto plazo. Tras años negando la crisis y disparando el gasto, Zapatero finalmente se vio obligado a corregir y aplicar políticas de austeridad para evitar la quiebra del Estado. Y eso, además de costarle las elecciones al PSOE un año después, encendió un profundo malestar e indignación entre el electorado de izquierdas, y muy especialmente entre los más jóvenes y activistas, que por entonces militaban en grupos antisistema y anticapitalistas. Es ahí, en ese caldo de cultivo, cuando nace el 15M. El 15 de mayo del año 2011, se convocó una gran manifestación en toda España para protestar por la crisis y los recortes y para exigir cambios drásticos, tanto en la economía como en la política. Esto sucedió justo una semana antes de las elecciones autonómicas y locales, donde arrasó el Partido Popular. Pero esa manifestación se acabó convirtiendo en una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, que se prolongó durante varias semanas. Su lema: no nos representan, en alusión al tradicional bipartidismo PSOE-PP, que hasta entonces había marcado el tablero de la democracia española. Aunque en sus inicios no había líderes visibles, este movimiento de protesta continuó hasta las generales de 2011, donde Rajoy ganó con mayoría absoluta, y siguió creciendo durante los meses y años posteriores en medio de la crisis económica para proponer un modelo alternativo. ¿Cuál? Pues el socialismo populista de toda la vida, el modelo asambleario que impregnaba y aún hoy impregna casi todas las universidades de España, a imagen y semejanza del chavismo de Venezuela o el peronismo de Argentina. La cuestión es que, con el paso del tiempo, como sucede en todo movimiento social, empezaron a destacar algunos líderes, entonces jóvenes desconocidos, pero con muchas ganas de dar el salto a la política. Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Juan Carlos Monedero, Rita Maestre, Ramón Espinar, Ada Colau, Isabel Serra, Alberto Garzón. Todos ellos, de una u otra forma, son hijos del 15M, y su mayor exponente, sin duda, fue Podemos y sus posteriores escisiones. Primero, Más Madrid, con Errejón al frente, y finalmente Sumar, con la todavía ministra Yolanda Díaz. El 15M no creó Podemos, pero lo cierto es que Podemos no habría existido sin el 15M. Hoy, 15 años después, ha muerto.
Veamos. Pablo Iglesias, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Complutense, era entonces un joven comunista vinculado a Izquierda Unida y plataformas antisistema, que ve en la crisis económica y en el 15M una buena oportunidad para dar el salto al mundo de los medios de comunicación, que es lo que siempre le ha gustado. Primero en un pequeño canal del barrio de Vallecas llamado Teleca, luego en La Tuerca, emitido por Público, y posteriormente en For Apache, en Hispan TV, vinculado al régimen de Irán. En esos platós, Iglesias se dedicó durante años a predicar las bondades del comunismo, alabando, entre otros, a Hugo Chávez. Hay figuras políticas cuyo peso y trascendencia van mucho más allá de la biología. Hugo Chávez Frías ha dejado de existir, pero Chávez hace mucho tiempo que dejó de ser el mismo para convertirse en uno de los principales motores del cambio político en América Latina. Los procesos de transformación son siempre complejos y colectivos, pero a veces requieren de liderazgos, de símbolos, de gestos individuales y de personalidades carismáticas capaces de llegar a sintetizar la voluntad colectiva. Por eso Chávez es mucho más que el ciudadano que los venezolanos eligieron en octubre para ser su presidente. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. Los seres humanos nacen y mueren tarde o temprano, no hay nada de extraordinario en ello, pero los mitos, cuando se encarnan en un pueblo, se hacen inmortales. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías: Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. Su salto a los grandes medios era solo cuestión de tiempo. De canales marginales pasó a la televisión nacional. Su primera gran aparición, curiosamente, fue en Intereconomía, un medio de derechas, en el programa El Gato al Agua. Ahí, entre otros asuntos, denunciaba los privilegios de la ya famosa casta política, incluyendo tanto a PP como a PSOE, frente a las dificultades que atravesaba buena parte de la población. ¿Se acuerdan? Tenemos un país en el que un 25% de la población es pobre, y lo dice Cáritas, lo está diciendo la Iglesia Católica. Esa es la imagen de la marca España. Al tiempo que ocurre eso, los dirigentes del partido del gobierno que cobran sueldos públicos de escándalo, en B se meten cantidades para llevar una vida, los coches que conducen, las casas en las que viven, los privilegios que se pueden permitir. Ese es el problema político de este país. Cuando tengan miedo, cuando alguien tenga miedo de tener cuentas en Suiza, cuando alguien tenga miedo de hacer una ley que deja sin derechos sociales a los trabajadores, cuando alguien tenga miedo de destruir la sanidad, entonces habrá democracia en este país. Por eso hacen falta revoluciones democráticas. En esa etapa fue limando su discurso contra los ricos y poderosos, contra el poder político y económico. Los de arriba contra los de abajo. El problema es a quién representan los políticos. Hay algo escandaloso en este país. Somos el país con la menor carga fiscal a las grandes fortunas de toda la Unión Europea. ¿Cómo es eso posible? ¿Gobiernen los socialistas o gobierne el Partido Popular? En este país, los inspectores de Hacienda denuncian que el fraude fiscal que proviene de las grandes empresas equivale al presupuesto educativo. ¿Cómo es posible que los que gobiernan, los que tienen en las manos el Estado, no sean capaces de ir a por los ricos? Esa es la pregunta. Y poco después de Intereconomía llegó su gran oportunidad. La Sexta Noche, uno de los programas de actualidad política más vistos en esos duros años de crisis, donde cosechó altas cifras de audiencia como tertuliano gracias a que supo explotar hábilmente su talento para difundir el populismo a chorros, a mares, por tierra, mar y aire. En este país no se apadrinan niños, se apadrinan bancos. Se podría utilizar el dinero perfectamente para rescatar a las familias, para impedir los desahucios, para hacer una ley que impidiera a los bancos especular con viviendas vacías en lugar de tener que echar a la gente. Se podría rescatar al sector industrial de nuestro país, pero no. Aquí se rescatan las autopistas de los amigos del gobierno y aquí se rescatan los bancos. La cuestión es que la fórmula resultó, de modo que Iglesias, que no es tonto, aprovechó su exitosa presencia mediática para lanzar un partido político y de este modo llegar al poder, tal y como en esos años sucedió también con los comunistas de nuevo cuño en Grecia. Podemos nace oficialmente a principios del año 2014 y contra todo pronóstico consigue 5 escaños en las europeas de mayo de ese mismo año. De ahí saltó a las generales, obteniendo 59 diputados en los comicios de diciembre de 2015 y luego 71 a mediados del año 2016, muy cerca del PSOE, convirtiéndose en la tercera fuerza del país.
Ese fue su mayor éxito electoral, en 2016. A partir de ahí, sin embargo, Podemos fue cuesta abajo y sin frenos por varias razones. En primer lugar, por su profunda hipocresía. Iglesias criticaba los altos sueldos de los políticos, condenaba el enchufismo de parejas y amigos, cargaba contra la sanidad y la educación privadas y hasta llegó a decir que jamás abandonaría su pequeño piso en el humilde barrio de Vallecas. ¿Pero te viste en algún momento viviendo allí? Yo preferiría que no. Yo preferiría poder seguir viviendo en mi casa en Vallecas. Lo que pasa es que tampoco plantearía ningún problema a nadie. Si la seguridad o alguien dice no, es que tienes que estar aquí, pues yo me adapto a lo que sea. Pero si puedo elegir, yo prefiero seguir viviendo en mi barrio. Pero una vez en la política, tras pisar moqueta, Iglesias también se enriqueció con los altos sueldos que tanto criticaba. También encumbró y colocó a sus parejas y amigos. Se compró un chaletazo de lujo en Galapagar y ahora, por si fuera poco, también lleva a sus hijos a un colegio privado, muy caro y muy pijo. La segunda razón de su caída fueron las profundas divisiones internas, divisiones que llegan hasta hoy. Como resultado, Podemos tan solo mantiene 4 diputados en el Congreso dentro del grupo mixto y ya no pinta nada. De hecho, ha desaparecido como fuerza política en 9 comunidades autónomas, tras los recientes comicios de Aragón. Hasta aquí, el auge y la caída de Podemos. Pero no fue el único. Otro de los grandes referentes surgidos del 15M era Íñigo Errejón, íntimo de Iglesias hasta que se separaron de forma oficial a principios de 2019, 5 años después del nacimiento de Podemos. La tensión entre ambos comenzó en 2016, pero se fue agravando con el paso del tiempo por sus diferencias, tanto personales como políticas. Así que finalmente Errejón decidió fundar su propia marca, Más Madrid, junto a la exalcaldesa Manuela Carmena. Sin embargo, también cayó en desgracia, en este caso por su trato denigrante hacia las mujeres. Abandonó la política tras una denuncia por agresión sexual y hoy además se enfrenta a una segunda denuncia por violación. Una vez más, la hipocresía, amigos, la profunda hipocresía de la izquierda. Ya no queda nada de aquel Errejón al que se le llenaba la boca de feminismo progre. En España no tenemos un problema de violencia doméstica, tenemos un problema de violencia machista y de violencia contra las mujeres. Y como tal, tenemos que ser capaces de enfrentarlo. Reconocer que no solo hace falta, digamos, una violación espectacular para que nos indignemos, sino que como sociedad nos comprometemos a que todas las formas de violencia contra las mujeres que no respetan que el cuerpo de la mujer es territorio soberano exclusivamente de esa mujer, queremos vivir en un país donde las mujeres no tengan miedo. El mismo Errejón que durante años denunció el machismo sistémico y negó la existencia de denuncias falsas por violencia de género, afirma ahora ser víctima de una de esas denuncias y por eso tuvo que dimitir. Por coherencia, dice él, o más bien por desvergüenza. Yo militaba en un espacio político que tiene a gala defender que cualquier testimonio, aunque sea anónimo y aunque sea en redes, es plena y directamente válido. Es obvio que yo no puedo ser portavoz de un espacio así y a la vez defender mi inocencia. Qué cosas, ¿verdad? Las vueltas que da la vida. Y con Errejón también desaparecido, tan solo quedaba ya una figura en pie: Yolanda Díaz. Yolanda Díaz era el último gran referente político del 15M que quedaba vivo, pero se acabó, se finí, ya no repetirá como candidata de unidad del Rojerío Patrio, aunque no renuncia por voluntad propia, ojo, sino forzada por las circunstancias. Yoli se ha quedado sola por la sencilla razón de que los votantes le han dado la espalda. No vende, punto. Formó parte de Podemos desde 2016 y en el año 2021 pasó a encabezar la formación a golpe de dedazo, por orden directa de Iglesias, después de que éste decidiese abandonar el gobierno para presentarse por Madrid contra Isabel Díaz Ayuso. El plan de Iglesias en realidad consistía en designar a Irene Montero, su pareja, como sucesora, pero como eso era un canteo mayúsculo, incluso para Podemos, quiso usar a Yolanda como puente temporal hasta que se produjese la transición definitiva. La jugada, sin embargo, le salió mal. Yolanda no solo no aceptó el cambalache, sino que pocos meses después abandonó Podemos para fundar Sumar,
junto con otras figuras de la izquierda, como el ya citado Rejón. Así anunciaba a bombo y platillo su candidatura a las elecciones generales de 2023. Y hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Si vosotros lo queréis, lo vamos a conseguir. Pero no lo consiguió. Suma muy poco. Apenas tiene 26 escaños y las últimas encuestas le otorgan menos de 10, así que sus compañeros la han dejado sola, tirada como una colilla. Le han hecho ghosting, tal y como explica Juan Soto Ibars, columnista de ABC. Y es divertido ver a Yolanda Díaz despedirse, porque lo que ha pasado ahí ha sido que, como cuando tienes un grupo de WhatsApp y todos se hacen otro menos uno, porque no lo quieren echar del grupo de WhatsApp y ya están todos hablando en el otro lado. Pues eso es exactamente lo que ha pasado con Yolanda Díaz. El fracaso de Yolanda no es de extrañar si tenemos en cuenta que no ha sido agraciada precisamente con el don de la palabra. De hecho, algunas de sus frases y reflexiones quedarán sin duda grabadas en piedra para la posteridad, como la del horizonte. ¿Os acordáis del horizonte yolístico? Son gentes del Mediterráneo. Yo soy gallega. Me di cuenta, cuando mi hija fue a Madrid, que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba. Ustedes tienen el Mediterráneo, levantan la mirada y ven el horizonte. Mirar al horizonte es clave para poder cambiar la vida de la gente. O su concepto de patria, otra fumada histórica. Me gustaría que abandonásemos quizás la carga pesada del concepto patria para trabajar sobre el concepto matria. ¿Y qué me dicen de sus distopías? Gloria bendita, amigos, gloria bendita, pura poesía. Que se han empeñado en que no hay alternativa y en formular un mundo que es profundamente distópico. Cuando los mundos son distópicos nos roban lo más importante y lo único que tenemos como seres humanos, que es la capacidad de soñar e imaginar. Y todo ello sin contar sus habituales lapsus, como este, donde le debió traicionar el subconsciente. Usted que está tan preocupada por la corrupción. Y señora García, queda gobierno de corrupción para rato. Sigan así, que no llegarán de corrupción para rato. Sigan así y no gobernarán jamás. Visto lo visto, está claro que España no pierde una gran oradora, pero tampoco una buena ministra, y eso es lo más importante, porque si algo han demostrado los de Podemos, desde Iglesias y Errejón hasta Irene Montero o Yolanda Díaz, es su nulidad absoluta para gobernar, dado que sus políticas han sido un absoluto desastre, empeorando de forma muy sustancial la vida de la gente. Atrás queda ya la nefasta gestión de las residencias durante la pandemia bajo el mandato de Iglesias, la salida a la calle de cientos de violadores gracias a la ley del sí es sí de Montero, o el empobrecimiento de los trabajadores con Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. Tras la renuncia de esta última, la extrema izquierda intentará relanzar de nuevo una plataforma unitaria capaz de aglutinar su caótico marasmo de siglas. ¿Quién estará al frente? Ada Colau, Mónica García, Gabriel Rufián, Sara Santaolalla, quién sabe. Pero ya no será lo mismo, esta izquierda será diferente a la de los últimos años. Yolanda Díaz se va, sí, y el 15M por fin ha muerto. Bendita la hora. Aleluya, amigos, aleluya. La trinchera de llamas. Es radio.